Imagina esto. Un simple grano de sal tiene el poder de transformar no solo tus platos, sino también toda tu vida. Puede parecer increíble, pero durante siglos la sal ha sido reconocida por sus poderes misteriosos y curativos. No solo se ha utilizado para sazonar, sino que ha sido tan valiosa como el oro, provocando guerras y moldeando civilizaciones enteras. Pero lo que pocas personas saben es que la sal contiene una energía capaz de cambiar nuestra vibración, atraer abundancia y protegernos de las energías negativas. Desde el antiguo Egipto hasta la época de Jesús y Buda, la sal ha sido venerada como una clave para los secretos del universo. Piensa en esto, como un gesto tan simple como colocar sal en las 4 esquinas de tu hogar podría abrir las puertas a más prosperidad y paz interior. En este viaje a través del tiempo, te revelaré 4 ejemplos fascinantes en los que la sal cambió la vida de las personas. Y al final, compartiré contigo un método simple y poderoso para que desde hoy mismo puedas utilizar el poder de la sal para transformar tu energía y atraer bendiciones a tu vida. Prepárate para descubrir cómo este antiguo elemento puede ser la clave para un cambio profundo y positivo. Durante milenios, la sal ha sido mucho más que un simple condimento. Ha atravesado las eras como un símbolo sagrado, un purificador universal reconocido por casi todas las grandes religiones del mundo. En la Biblia, Jesús menciona la sal más de 40 veces, y la Iglesia Católica la utiliza en la elaboración del agua bendita. Para los judíos, simboliza una promesa hecha a Dios, mientras que para los hindúes es un paso clave en el camino hacia la sabiduría. Incluso los romanos la elevaron al rango de símbolo de pureza. Pero más allá de las religiones, la sal también tiene una larga historia como escudo contra las malas energías. Desde el antiguo Egipto, los faraones quemaban sal para alejar a los espíritus malignos antes de emprender un viaje. En el budismo se utiliza como protección espiritual, y en la lucha de sumo en Japón se arroja sal al ring para purificar el espacio de cualquier energía negativa. En regiones como Normandía o Baviera, abundan los mitos en torno a la sal. Protege contra las brujas y otras fuerzas oscuras. Lo que es fascinante es que, a pesar de las diferencias de creencias y culturas, la sal siempre se ha utilizado en todo el mundo para curar, purificar y proteger. Ahora que conoces este antiguo secreto, es hora de explorar cómo tú también puedes utilizar el increíble poder de la sal. Una vez que descubras este método, nunca volverás a ver la sal de la misma manera. El tercer principio es particularmente revelador. Se basa en la fascinante estructura de los cristales de sal. Imagina mirarlos bajo un microscopio, revelando una geometría sagrada, perfecta y ordenada. Esta geometría, que se encuentra en toda la naturaleza, desde las espirales de los caracoles hasta los templos antiguos, es el esquema divino que moldea nuestro mundo. Mentes brillantes como Leonardo da Vinci se inspiraron en ella. Y tú también puedes conectarte con esta frecuencia divina mediante un método simple que te voy a mostrar. Prepárate para descubrir cómo este elemento natural, que parece tan simple, puede convertirse en un aliado poderoso en tu búsqueda de protección, purificación y transformación espiritual. Pasemos ahora a nuestro cuarto descubrimiento fascinante: los iones negativos. ¿Alguna vez has caminado por la playa y sentido una profunda calma, una sensación de paz casi instantánea? Ese bienestar se lo puedes agradecer, en gran parte, a los iones negativos. Aún mejor, la sal juega un papel clave al ayudar a que estos iones se difundan donde son más beneficiosos. Cuando se descompone, la sal libera iones cargados, como sodio y cloruro, que llenan el aire de iones negativos. ¿Y adivina qué? Los estudios médicos lo han demostrado. Estos iones negativos actúan como antidepresivos naturales, lo que explica por qué tanta gente adora las lámparas de sal del Himalaya. Los iones que emiten tienen efectos notables sobre la salud. Fue en 1932 cuando el Dr. Clarence Hanson descubrió por primera vez que los iones negativos podían mejorar el estado de ánimo. Desde entonces, numerosos estudios han confirmado este fenómeno. Desde un punto de vista científico, estos iones derivados de la sal no solo pueden mejorar tu felicidad, sino también aumentar la absorción de oxígeno y estimular la producción de serotonina, una hormona clave del bienestar.
Funcionan como un antidepresivo natural, sin efectos secundarios. ¿Quién hubiera pensado que un elemento tan simple como la sal podría tener un impacto tan profundo en nuestra salud mental y emocional? Pero aún hay mucho más por descubrir. Volvamos a lo esencial. ¿Cómo cambiar tu vida gracias a este método ancestral? Si deseas saber más sobre los numerosos beneficios de la sal para la salud, dímelo en los comentarios. ¿Quién sabe? Quizás esto podría convertirse en una serie completa. Pero por ahora, centrémonos en cómo utilizar la sabiduría de la sal para transformar tu vida diaria. Descubramos juntos este método simple pero poderoso. Para empezar, toma un vaso transparente y llénalo en 2/3 con sal marina. Luego agrega agua hasta el borde. Aquí es donde comienza la magia. Observa cuidadosamente tu entorno e identifica el lugar de tu casa donde la energía parece más estancada o negativa. Puede ser donde te sientes regularmente estresado o enfrentas obstáculos para lograr tus objetivos. Sigue tu intuición y coloca el vaso en ese lugar sin moverlo durante 24 horas. La sal y el agua comenzarán a absorber las energías negativas circundantes. Después de un día, si el agua sigue tan clara como al principio, felicidades. Has neutralizado las malas vibraciones. Entonces puedes pasar a otro espacio de tu casa que podría beneficiarse de un aumento de energía positiva. Sin embargo, si el agua parece turbia o más oscura, no te preocupes. Simplemente significa que hay energías negativas más profundas que eliminar. En ese caso, repite el proceso cada 24 a 48 horas, renovando el agua y la sal hasta que el agua se mantenga clara. Esto te indicará que la energía del lugar ha sido completamente purificada y revitalizada. En tiempos antiguos, la sal era un elemento central en los rituales de purificación, ya que nuestros antepasados ya conocían sus increíbles virtudes curativas. Este método, basado en la sal, es una forma simple pero efectiva de restablecer la energía a tu alrededor, especialmente si sientes una acumulación de negatividad en tu hogar o en tu vida. Recuerda, para que esta técnica realmente funcione, la regularidad y la intención son esenciales. Al integrar esta práctica en tu rutina, crearás gradualmente un espacio que apoye tu bienestar y tus objetivos. Entonces, ¿por qué esperar más? Toma conciencia de que la sal puede hacer mucho más que simplemente sazonar tus platos. Actúa como una verdadera esponja, absorbiendo las energías negativas a tu alrededor. Es por eso que tantas prácticas espirituales en todo el mundo, desde rituales religiosos hasta tradiciones ancestrales, veneran la sal gema, la sal marina y la sal rosa del Himalaya. Son poderosos purificadores energéticos. Si tienes la oportunidad de conseguir alguna de ellas, amplificarás aún más los efectos. Con un simple vaso y un poco de sal, puedes crear un escudo energético a tu alrededor y en tu hogar. Este método no es una moda pasajera del New Age. Se basa en tradiciones antiguas y conocimientos espirituales milenarios. Piénsalo como un filtro para tu propia energía, que aleja las malas influencias mientras te ayuda a manifestar tus intenciones más profundas. Es una verdadera clave para transformar tu vida. La sal, a menudo subestimada en nuestra vida cotidiana, encierra un profundo misterio y un potencial insospechado. Esta sustancia simple pero poderosa ha desempeñado un papel central en la civilización humana durante milenios. Los antiguos egipcios, griegos y romanos lo entendieron mucho antes que nosotros. Para ellos, la sal no era solo un condimento, sino un poderoso símbolo de pureza y conservación. Los griegos incluso llegaron a decir, no hay nada más útil que el sol y la sal, lo que demuestra su comprensión de sus propiedades vitales. En el antiguo Egipto, la sal era indispensable para el proceso de momificación, asegurando la preservación de los cuerpos para el más allá. Este ritual subraya el profundo respeto que tenían por la sal, convencidos de su poder para garantizar un paso seguro hacia el mundo espiritual. De igual manera, en el Imperio Romano, a veces se pagaba a los soldados con sal. De ahí proviene la palabra salario. Esta práctica demuestra cuán valiosa era la sal, no solo en la economía, sino también en la vida cotidiana. A medida que avanzamos en el tiempo, durante la Edad Media en Europa, la sal mantuvo su importancia. Era un elemento esencial del comercio, y algunas ciudades ejercían gran influencia debido a su control sobre las reservas de sal.
Los impuestos sobre la sal, como la gabelle en Francia, incluso alimentaron tensiones sociales, contribuyendo a la agitación que precedió a la Revolución Francesa. Pero más allá de su papel histórico, la sal tiene un significado espiritual profundo. Durante siglos ha simbolizado la sabiduría, el conocimiento y la eternidad en muchas culturas. Utilizada en rituales religiosos, ya sea en el agua bendita cristiana o en las pujas hindúes, la sal encarna la santificación y la protección. Es un símbolo de inmutabilidad en un mundo en constante cambio. Las propiedades místicas de la sal son aprovechadas en diversas tradiciones a lo largo del mundo. En Japón, por ejemplo, los luchadores de sumo lanzan sal en el ring antes de cada combate para purificar el espacio y protegerse de los espíritus malignos. De manera similar, en el folclore de Europa del Este, se coloca sal en la entrada de las casas para alejar a los malos espíritus y atraer la buena suerte. El uso de la sal en rituales tan diversos subraya su importancia universal como herramienta de purificación y protección. Al comprender tanto la importancia histórica como espiritual de la sal, podemos enriquecer nuestra apreciación de esta sustancia tan simple, pero tan profundamente arraigada en nuestras vidas. Su presencia va mucho más allá de lo ordinario, conectándonos con tradiciones antiguas y la búsqueda atemporal de pureza y equilibrio. La próxima vez que tomes el salero, recuerda su rico legado y las muchas formas en que ha dado forma a la civilización. Estas prácticas no son meras supersticiones. Se basan en una comprensión profunda del poder simbólico y energético de la sal. Ahora sumerjámonos en la ciencia que explica la capacidad de la sal para influir en nuestro entorno y nuestro bienestar. A nivel molecular, la sal se compone de iones de sodio y cloruro, esenciales para muchos procesos fisiológicos. Cuando se disuelve en agua, libera estos iones, formando una solución capaz de conducir impulsos eléctricos. Esta propiedad única hace de la sal una excelente herramienta para el trabajo energético y la purificación. Los iones negativos, que se encuentran en abundancia en entornos naturales como playas y cascadas, han demostrado tener un efecto positivo en el estado de ánimo y el bienestar general. Aumentan el flujo de oxígeno hacia el cerebro, estimulando la alerta y reduciendo la somnolencia. También ayudan a proteger contra los gérmenes en el aire, atenuando así las irritaciones que causan estornudos, tos o infecciones. Al liberar iones negativos, la sal actúa como un purificador natural del aire y de las energías circundantes. El proceso de utilizar la sal para limpiar y purificar los espacios es tanto simple como poderoso. Exige un enfoque consciente, una intención clara y una comprensión de las dinámicas energéticas de tu entorno. Comienza eligiendo una sal de calidad superior, como la sal marina, la sal rosa del Himalaya o la sal gema. Estas variedades, menos procesadas que la sal de mesa, conservan sus minerales naturales y sus propiedades energéticas, lo que las hace ideales para rituales de purificación. Para comenzar este proceso de purificación, elige un momento tranquilo para reenfocarte. Toma algunas respiraciones profundas, conectándote con tu intención de liberar tu espacio de toda energía negativa. Llena 1/3 de un vaso transparente con sal, luego añade agua, visualizando la disolución de la sal y la activación de sus propiedades purificadoras. Luego, coloca este vaso en el lugar donde sientas más estancamiento o energía negativa, ya sea una esquina de una habitación, un espacio donde el estrés es frecuente o un lugar de conflicto. Mientras colocas el vaso, formula una intención clara para que esta agua salada absorba y neutralice toda energía negativa presente. Deja el vaso intacto durante al menos 24 horas para permitir que la sal trabaje. Cuando regreses, observa el estado del agua. Si está clara, significa que la energía del espacio ha sido purificada. Si está turbia u opaca, eso sugiere que aún quedan residuos de energía negativa por tratar. En ese caso, repite la operación cada 24 a 48 horas hasta que el agua permanezca limpia, lo que indicará que la energía ha sido completamente purificada. Integrar esta metodología de purificación con sal de manera regular en tu rutina puede crear un ambiente sano y equilibrado, propicio para tu bienestar y tus objetivos. Desde hace siglos, la sal ha jugado un papel central en las civilizaciones.
En el antiguo Egipto, por ejemplo, se utilizaba para la momificación, un proceso crucial para la preservación de los cuerpos en vista del más allá. Esta práctica refleja el profundo respeto que tenían los egipcios por la sal, que consideraban un elemento clave para garantizar un paso seguro hacia el mundo espiritual. Asimismo, en el Imperio Romano, la sal tenía tal valor que a menudo los soldados recibían parte de su salario en forma de sal, dando origen al término salario. Este uso subraya la importancia económica y simbólica de la sal a lo largo de los siglos. Durante la Edad Media en Europa, la sal seguía siendo un recurso valioso. Estaba en el corazón del comercio, y las ciudades que controlaban las minas de sal poseían un gran poder e influencia. En Francia, el impuesto sobre la sal, conocido como gabelle, fue una fuente esencial de ingresos para la monarquía, pero también una causa de descontento popular, contribuyendo a la agitación social que culminó en la Revolución Francesa. Desde el punto de vista espiritual, la sal es más que una simple mercancía. A lo largo de los siglos se ha convertido en un símbolo de sabiduría, pureza y permanencia en muchas culturas. Utilizada en rituales sagrados, ya sea en el agua bendita cristiana o en las pujas hindúes, la sal encarna la inmutabilidad y la protección en un mundo en constante transformación. Las tradiciones místicas en torno a la sal se encuentran en muchas culturas. En Japón, los luchadores de sumo lanzan sal en el ring antes de una pelea para purificar el espacio y alejar a los espíritus malignos. En Europa del Este, la sal se coloca a menudo en los umbrales de las casas para alejar el mal y atraer la buena suerte. Estas prácticas están arraigadas en una comprensión profunda de las propiedades simbólicas y energéticas de la sal, y no en meras supersticiones. Al utilizar la sal de manera intencionada, te conectas a este antiguo legado y puedes beneficiarte de él para tu entorno y tu bienestar. Si el agua se vuelve turbia u opaca, significa que la sal sigue trabajando, neutralizando las capas más profundas de energía negativa. En ese caso, refresca regularmente la mezcla cada 24 a 48 horas hasta que el agua permanezca clara. Esta práctica no se limita a eliminar la energía negativa. También busca crear un espacio donde puedas prosperar. Limpiar regularmente tu entorno con sal permite mantener una energía más alta en tu hogar, favoreciendo la paz, la claridad y el bienestar. Con el tiempo, sentirás un cambio palpable en la energía de tu espacio, haciéndolo más ligero, más armonioso y propicio para tu crecimiento personal y tus aspiraciones. Los exfoliantes de sal son otro medio efectivo para aprovechar las propiedades purificadoras de la sal. Al mezclar sal marina con un aceite como el aceite de coco o de oliva y añadiendo unas gotas de aceites esenciales, puedes crear un exfoliante energizante. Mientras masajeas esta mezcla sobre tu piel, visualiza las energías negativas disipándose, dejando tu cuerpo y tu aura purificados y regenerados. Más allá de sus propiedades purificadoras, la sal también puede mejorar tus prácticas espirituales y meditativas. Usar una lámpara de sal del Himalaya en tu espacio de meditación, por ejemplo, emite una luz relajante, mientras libera iones negativos que purifican el aire y refuerzan la atmósfera espiritual. Un pequeño bol de sal colocado en un altar también puede simbolizar la pureza y el anclaje. En tu vida diaria, llevar un poco de sal contigo puede servir como un talismán protector. Ya sea en un bolsillo, en una bolsa o en tu coche, te permite repeler las energías negativas y mantener una vibración positiva. También puedes espolvorear un puñado de sal en la entrada de tu casa o lugar de trabajo para establecer una barrera protectora. El poder de la sal va más allá de los ámbitos físicos y energéticos. También influye en nuestros estados emocionales y mentales. Incorporar la sal en tu rutina de cuidado personal puede fomentar un estado de paz interior y resiliencia. Por ejemplo, crear un mandala de sal disponiendo la sal en patrones complejos puede calmar la mente, reducir el estrés y fortalecer la conexión con el momento presente. A medida que exploras las numerosas formas en que la sal puede enriquecer tu vida, recuerda que la intención y la atención plena son esenciales. Ya sea que uses la sal para purificar tu espacio, proteger tu energía o reforzar tus prácticas espirituales, cada ritual debe ser abordado con reverencia y gratitud.
De esta manera podrás acceder a la sabiduría antigua de la sal y aprovechar su potencial para crear cambios positivos en tu vida. El papel de la sal como purificador y protector atestigua su importancia a través de las culturas y los tiempos. Desde rituales antiguos hasta prácticas modernas, sigue siendo una herramienta indispensable para aquellos que buscan mejorar su bienestar y alinearse con su verdad más elevada. Al integrar estas técnicas en tu vida, descubrirás que la sal, con su simplicidad y poder, puede ser un profundo aliado en tu búsqueda de equilibrio y positividad. Así, algo tan simple como la sal puede tener un impacto profundo en tu camino hacia una mayor armonía y desarrollo. Experimenta. Observa los cambios en tu entorno y comparte tus experiencias. Juntos nos uniremos a la línea de buscadores que han reconocido el poder sagrado y transformador de la sal. El viaje de transformación es infinito. Continúa explorando, aprendiendo y aprovechando el increíble potencial de la sal para crear la vida que deseas. Para profundizar aún más este viaje, sumerjámonos ahora en las diversas prácticas culturales y principios científicos que sustentan el uso de la sal en la purificación y la sanación. Al comprender estos contextos, apreciaremos más el carácter multifacético de la sal y sus numerosas aplicaciones. En la medicina tradicional china, por ejemplo, la sal se considera una sustancia yang, con propiedades calefactoras capaz de tonificar los riñones y disolver los bloqueos energéticos. Estos principios buscan restablecer el equilibrio del cuerpo y promover una salud óptima. Gracias por acompañarme en esta exploración del poder de la sal. Si tienes preguntas o experiencias que compartir, no dudes en dejar un comentario. Continuemos esta conversación y apoyémonos mutuamente en la explotación de los poderes de la sal. Aquí hay un brindis por un camino de descubrimiento, sanación y transformación.